Un feliz y hermoso día a esta más bella flor en la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz día tengan todo ese equipo evangelístico unidos en Cristo, creyendo en gracia 2012 hasta la eternidad. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor en la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz día, benditos y benditas de Dios. Es un placer para mí compartir con todos ustedes. En este nuevo encuentro quiero darle primeramente gracias a Dios por cada uno de ustedes, queridos hermanos, benditos y benditas de Dios, hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de señores. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Recibo en la infinita bondad y misericordia de Dios que Dios hoy está en cada uno de sus hogares llevando bendición. Un saludo fraternal, ósculo santo a toda esa amada Madre Iglesia que se encuentra en todas partes del mundo. Gracia y paz. Hoy vamos a conversar un poco sobre el pecado. El pecado, sí. Muchos no se ocupan en investigar el concepto, por decir, de pecado y el concepto de transgresión. El amado apóstol Pablo en la carta a los Hebreos escribe las dos palabras refiriéndose al profeta Jeremías, que habló sobre la profecía de Israel y de los gentiles. O sea, una profecía que era para la circuncisión y para la incircuncisión. Los incircuncisos no pueden ser pecadores. ¿Y por qué no pueden ser pecadores? Porque resulta que la palabra pecado se introdujo a Moisés. Entonces llegó el pecado, porque llegó la ley y pasó desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Todos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque entró la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que viene? Entonces, muy importante lo que hoy está. De un presente tenían que pasar a los gentiles. Esa ley eran para el pueblo de Israel y los que estuvieran viviendo dentro de Israel. Porque el que estuviera dentro de la casa, Cristo no vino a abolir esa ley. Quien viene a abolir la ley es el resucitado, el Cristo resucitado, o sea, el Espíritu Santo es el que viene a abolir esa ley, porque entra en vigencia un nuevo pacto, o sea, cambia. Mientras estuvo Cristo, no cambió de los levitas a los judíos. No cambió. Mientras estuvo Cristo, aun cuando Él les habló, Él les dijo, yo soy el Mesías, dio testimonio de que era el Mesías. Los que anduvieron con Él dieron testimonio que era el Mesías, pero no lo aceptaron como tal. Así que mientras el cuerpo de Cristo es un sumo sacerdote, de que este venía según el orden de Melquisedec, de que tenía que pasar el sacerdocio de los levitas a el pueblo judío, porque Cristo es el rey de los judíos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Mientras que, le voy a poner este ejemplo, si tú vas a la iglesia y el llamado pastor dice, mira, aquí hay que venir con un velo, las mujeres tienen que venir con un velo. Entonces, como tú estás bajo la ley
de esa congregación, de esa iglesia, si tú no llevas el velo, tú estás bajo pecado. Y entonces dicen, te vas por un infierno porque tú eres desobediente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los diezmos. Cuando tú vas a la iglesia y no llevas los diezmos, entonces resulta que ellos dicen que eres pecador porque tú no pagas los diezmos, que estás robando a Dios, tomando el texto de Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero no toman Malaquías capítulo 4, versículo 4. Son leyes y ordenanzas que se dieron a Moisés para todo Israel. Eso no era para ti, eso no es para los gentiles. Ahora, el pueblo de Israel, mientras esté bajo de Dios, pues han aceptado a Cristo como sus. También es entre la voluntad de Dios para que los gentiles pudieran también ser coherederos con Cristo y herederos de Dios de esa promesa. Doy gracias a Dios por todos los que están activos ahí, los que envían esos hermosos corazones. Saludos a Yaya, saludos a Elizabeth, saludos a la bendecida, saludos a todos esos hermanos. A mi amada Elia, saludos seguramente que también Bacier está activada, a Aurelio Ernesto, Camila Saraí, mira todos esos hermanos que están activados y todos esos miembros nuevos que están oyendo esta hermosa gracia del Señor. Continúo entonces. El pecado, el concepto, si usted va a la congregación y en esa congregación usted tiene que pagar diezmo, eso quedó abolido. Nosotros estamos. La transgresión, el concepto de transgresión, ya le dije el concepto de pecado. Pecado es transgresión consciente de un precepto religioso. Si tú le faltas al precepto religioso, eres un pecador. Pero una persona que ni siquiera va a misa, entonces no se le puede llamar pecadora, se le llama transgresora. Ahora, ¿qué es una transgresión? Es una acción y efecto de hacer daño a alguien. ¿No ve? Ya eso es otra cosa, de hacerle daño a alguien. Ahora bien, un verdadero cristiano debe conocer la diferencia entre pecado y transgresión, porque las dos palabras aparecen en las Sagradas Escrituras. Por algo aparecen ahí. Entonces, de Moisés, el mundo ya existía. En el mundo ya existían las transgresiones. Pero la transgresión no era considerada como pecado, ya que no había una ley que le dijera no lo hagas. Antes que llegara Moisés con esos preceptos, Vuelve a entrar. Ya. ok. Un verdadero cristiano debe conocer la diferencia entre pecado y transgresión. Es de saber que antes que llegara la ley de Moisés o los preceptos y estatutos al mundo, ya existía la transgresión. Habían hombres que robaban, mataban, etc. Pero la transgresión no se consideraba pecado, ya que no había una ley que le dijera no lo haga. Cuando llegó esta ley, entonces entró automáticamente el pecado, desde Adán hasta Moisés. O sea, que ninguno tenía oportunidad de reconciliarse con Dios mientras esta ley estuviera vigente. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo se podía cumplir con esta ley? Bueno, para cumplir con esta ley del pecado, tenía que haber un cordero, mira, perfecto, un cordero hermoso, un cordero que cumpliera con los requisitos establecidos por Dios. ¿Qué pasó entonces con Dios? Bueno, Dios envió a Cristo perfecto para inmolarlo
por la ofrenda del pecado. Y se presentó una vez y para siempre por medio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, la palabra pecado, la transgresión que se hace voluntariamente en contra de los preceptos religiosos, esos fueron quitados para poder entrar en vigencia el nuevo sacerdocio. Pues habiendo nuevos sacerdotes, es necesariamente también que haya cambio de ley. Entonces entró el nuevo sacerdote, empezaron a establecer nuevas leyes. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, cuando tú agarras los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés por medio de ángeles, pero que no se ocuparon de estos 10 mandamientos, sino que fueron haciendo más estatutos y preceptos y todo lo demás. Entonces resulta que Cristo agarró estos 10 mandamientos y nos dice, bueno, ¿qué dice nuestra ley? Bueno, nuestra ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imágenes, no tomarás esta palabra de Dios en vano, santificar las fiestas del día sábado, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando nosotros cumplimos estos 10 mandamientos, automáticamente estamos amando al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley de Cristo, el amor. Entonces, cuando la ley de Moisés entra como ordenanza y estatutos dados a la nación de Israel, entró el pecado en el mundo y fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. O sea, todo el que esté ahorita bajo la ley de Moisés está bajo pecado. ¿Por qué? Porque pecado es la transgresión que se hace voluntariamente a un precepto religioso. Ok. Entonces, todos fueron constituidos pecadores desde Adán hasta Moisés. María, la Virgen, fue constituida pecadora. Cristo, el Nazareno, fue constituido pecador. De hecho, lo matan como pecador sin ser pecador porque no había cometido ninguna falta contra sus estatutos. Ellos inventaron las faltas sobre los estatutos, porque los verdaderos estatutos eran los 10 mandamientos que Cristo cumplió. Entonces, como Él no cumple la ley de Moisés, como en un día de reposo comió, como en un día de reposo sanaba a las personas, como en un día de reposo, como perdonó el adulterio de la mujer que le llevaron. Entonces, por estas cosas, eres un pecador. Además de que se dijo a sí mismo, hijo de Dios. ¿Qué pasó entonces con María? También era constituida pecadora, sin ser pecadora. Imagínate, inmaculada, virgen pura, la escogió Dios. Nada más y nada menos que para traer el Mesías. Pablo, Pedro, todos fueron constituidos pecadores. Cristo de Nazaret. Es Cristo que con su sacrificio, el que vino a romper esa cadena o ese yugo desigual que no permitía que ninguna alma pudiera acercarse al trono de Dios por ser pecador. Mientras que una persona es pecadora, no puede entrar en el reino de los cielos. Una persona que es pecadora no puede acercarse al trono de Dios. Entonces, mientras tengamos en la boca la palabra pecado, nos estamos alejando del trono de la majestad de las alturas. Por eso es necesario comprender esto, para que la palabra pecado se quite de nuestra boca. Que estás transgrediendo. Bueno, cada quien pagará conforme a sus hechos. Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces, es muy importante que nosotros todos terminemos de comprender que la palabra pecado hay que quitarla de nuestra boca. Por ejemplo,
en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice, por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Mientras nosotros le estemos diciendo a los demás pecadores, nosotros somos pecadores. Pero cuando nos quitamos esa palabra de la boca y dejamos que sea Dios el justo juez, dejamos que sea el Señor Cristo el que nos juzgue, entonces nosotros nos quitamos problemas de encima. ¿Ve? Ahora bien, en Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, con permiso, amada, eso es un tecito. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 4, dice el amado apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es necesario que tú creas, es necesario que yo crea, es necesario que todos creamos que Cristo vino al mundo para cumplir la ley de la circuncisión y terminar con el pecado. El pecado Cristo se lo llevó. Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas. Él se llevó todos nuestros dolores en esos sufrimientos que Él padeció. Por eso, cuando vemos a Pablo que escribe aquí en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, tenemos que tomar en cuenta que el fin de la ley de Moisés es Cristo. Es Cristo el que vino a cumplir para que el otro, el que resucitó de los muertos, venga con un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. La ley de Moisés es la sombra, no forma parte del plan original de Dios, sino que fue una añadidura. En Hebreo, en el capítulo 10, versículo 1, dice que la ley de Moisés es la sombra de los bienes venideros. Sí, es la sombra. O sea, la ley de Moisés lo que estaba diciendo, no nos portemos mal, tratemos de hacer las cosas de Dios. Bueno, con los 10 mandamientos es suficiente. La gracia es la imagen y los bienes venideros, que es el plan original de Dios. Se nos enseña antes de los tiempos de los siglos. O sea, la gracia no es que se está dando ahorita se está recordando. A nosotros nos dieron la gracia antes de la fundación del mundo. Según 2 a Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 11. También dice en Romanos capítulo 8, 28 al 30, que nosotros somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos predestinados? Para que ese espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de ti, haga al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 8, 29 al 30. Espero en el amor de Dios que hayan traído el cuadernito y hayan traído la hojita y estén haciendo el estudio, que esto le va a servir a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos por generación. Por eso ya tenemos aquí el ángel del librito. También está escrito en Hebreo, en el capítulo 1, versículo 7, que de los ángeles dice, al que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Nosotros somos primogénitos del primogénito de Dios, el cual es Cristo. Por eso, este mensaje es para tu espíritu, para que el espíritu se ponga las pilas y haga del hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. Para uno piensa que es imposible. Bueno, si para el hombre algo es imposible, para Dios no. Porque así lo dice en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, que Dios nos está transformando y está haciendo de nosotros una nueva criatura. Y ciertamente la palabra de Dios transforma y cambia, llama para bien. Recordemos que en Gálatas capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pablo explica por qué entró la ley. Porque algunos se preguntan, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces dice, fue añadida
a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la simiente. Si usted es verdaderamente cristiano y usted cree que Cristo vino a pagar por sus pecados y su culpa, entonces ya usted sabe que usted no es pecador, que usted no es pecadora, que Cristo vino a pagar su culpa. Entonces usted empieza a ser agradecido con Dios. ¿Y qué empieza usted a hacer entonces? Ella a tener una nueva vida en Cristo, a conocer más de Él, del propósito de Dios con Él, a ir a recibir la bendición del sumo sacerdote, como dice en Hechos 3:26, que dice que Dios envió a Cristo a bendecir toda la familia de la tierra, como hoy está bendiciendo tu hogar. ¿Y cómo lo cambia? Del mal al bien. Esa es la bendición de Cristo, que lo cambia del mal al bien. Hechos, capítulo 3, versículo 26. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles de un mediador. El mediador en ese caso era Moisés. Hoy nosotros no tenemos un intermediario. Tenemos a Dios mismo en Cristo Señor nuestro dándonos estas buenas noticias. Recordemos, para aclarar, en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice, escribe el amado apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Pablo es mi apóstol. Yo no tengo apóstoles humanos de aquí, de esta época, no. El último de los apóstoles es el apóstol Pablo. Primero a los Corintios 15, versículo 8. El último de los apóstoles, como un abortivo. Ese es el último de los apóstoles. Dios constituyó profetas, aquellos que ya tuvieron. Los constituyó, no es que los va a constituir ahora. Ya esos fueron constituidos, como está en Efesios capítulo 4. Apóstoles, los que fueron de aquella época, no los que van a ser ahora. Constituyó evangelistas. Bueno, ese es su trabajo. Y el pastor y el maestro es Cristo. Ya no hay más pastores y más maestros, porque Cristo es el pastor y el maestro. Hermano, ¿y por qué usted dice eso? Sí, que Pablo también habló de pastores. Mira, en las Escrituras, cuando está ahí escrito, porque en algunas ni siquiera aparece pastor, sino ministro, que esos son otros temas que vamos a ir aquí aclarando. Hay mucho que decir, difícil de explicar, porque nos hemos hecho tardos para oír. Pero para Dios no hay nada imposible y todo lo vamos a ir aclarando. El Señor en Juan capítulo 10, versículo 16, le digo al pueblo de Israel, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Y entonces en ese tiempo habrá un rebaño y habrá un pastor. Hoy yo recibo pertenecer a ese rebaño, sí, donde hay un solo pastor. Sí, un solo pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Porque si tú tomas la palabra en serio y tomas su consejo, entonces tú no tienes más nada que buscar. Nadie tiene ni que añadirle ni que quitarle a la palabra de Dios. No, yo no tengo que inventar nada. O sea, ya lo escrito está. Y nosotros simplemente lo que tenemos es que obedecer a la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo capítulo 1, 9 al 11, quien nos salvó, Cristo, y nos llamó con llamamiento santo. Este es el llamado. El llamado es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ok, Cristo nos está llamando para que nosotros nos congreguemos con Él. Él nos enseña por conforme a lo que está escrito y nosotros cambiamos nuestra forma de pensar del mal al bien. Mira qué tremendo es este propósito de Dios. Aquí es ganar, ganar. Porque todos vamos a salir ganando si simplemente cumplimos con la voluntad del Padre. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no lo que hicimos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, Señor nuestro,
antes de los tiempos de los siglos. Antes, muchísimo antes, ya el Espíritu estaba lleno de la gracia. No es que Dios nos escogió ahora. No. Yo le estoy hablando a tu espíritu. Tu espíritu es escogido antes de la fundación del mundo, cuando estábamos con Dios. Nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos y nos ha hecho llama flamante de Dios. Pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Diga ya. Escríbame ahí, ya. ¿Cuándo es ahora? Ya. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito. Mira qué tremendo. Se apareció nuestro Señor. ¿Y cómo que se apareció? ¿Cómo es que se aparece el Señor? Él dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte. Recordemos cómo entró la muerte. ¿Por dónde entra la muerte? Mira, llegó la ley. Con la ley entró el pecado. Con el pecado entró la muerte. Tenía que venir el enviado, el Mesías, el Silo, el Cristo, a cumplir la ley para que fuera abolida la ley por el Espíritu, el resucitado, ¿verdad? Entonces, quitar la ley, quito el pecado. Al quitar el pecado, quito la muerte. Como quitó la muerte, ¿qué nos trajo? Vida eterna. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio, que nosotros no somos este cuerpo, que este cuerpo es una vestidura que nos la van a quitar Dios a su tiempo perfecto y que regresa al barro de donde salió, pero el espíritu sigue vivo y ese regresa a Dios que lo dio. ¿Qué te parece esta buena noticia? Y esta buena noticia solamente la trae el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina, no una cura pasajera como te da la religión. No, esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Esto me lo ayudó, me lo orientó y me lo enseñó también un gran amigo. Verdaderamente que este evangelio es una bendición a tu vida, a tu casa. El evangelio de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estamos en 2 Timoteo capítulo 1, voy por el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición, se me apareció Cristo, de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador. Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. Es nuestro único maestro. No tenemos maestros humanos, no tenemos apóstoles humanos, no tenemos profetas humanos. No, Señor. Lo que hablaron los profetas ya está aquí en las Escrituras. Lo que hablaron los apóstoles ya está aquí en las Escrituras. ¿Usted está comprendiendo? No tenemos que añadirle ni inventarle. No. Vamos a vivir conforme a lo que está escrito. Recordemos, por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Al cumplir Cristo la ley, quedó el pecado abolido y por lo tanto nos llegó la vida eterna. Cristo se presentó en sacrificio para el perdón del pecado, para quitar el pecado de en medio que no nos dejaba llegar al trono de la gracia. Hoy estamos en el trono de la gracia. Hermano, ¿y usted es pecador? No, en ninguna manera. Si digo que soy pecador, estoy diciendo que Cristo no hizo nada. Y los hermanos que están bebiendo, que se están portando mal, eso es un problema de ellos con Dios. Yo no tengo que meterme en eso. Si yo me pongo a estar juzgando a esos hermanitos, entonces yo también soy juzgado. No, hay que dejar que Cristo sea
el que juzgue y el que condene. De parte de nosotros, Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Entonces, ¿qué nos trajo Cristo? La vida y la inmortalidad. El pecado no deja al espíritu volver a Dios. Cristo se llevó. Usted no ve que usted entra en una congregación que están bajo la ley y le dicen que como usted es pecador, usted se va para un infierno. Entonces, ¿cómo aquel que se va para un infierno puede estar en el trono de Dios? No tiene lógica. No puede. ¿Por qué? Porque su propia mente ya lo está condenando. Mientras que Cristo no te está condenando. Cristo ha perdonado tus pecados. Cristo hoy te está diciendo, muy importante que tú sepas lo que hoy te está diciendo Cristo. Cristo lo que te está diciendo, yo soy tu Salvador. Si me recibes a mí, recibes mi palabra, tendrás una nueva vida, una nueva forma de pensar. Y cuando tengas una nueva forma de pensar conociendo a Cristo, va a haber una nueva manera de vivir. Muy importante esto. Ok. Y muchas gracias a todos mis hermanos que se están aquí activando en este momento, que están enviando esos corazones, que están enviando esos regalos. Besos y ósculo santo para todos. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Estoy completamente convencido que este trabajo que hacemos en el Señor no es en vano, pues Dios no es injusto para olvidar a los que trabajan en su obra. Comparte esto, envíale notificaciones a otros hermanos, envíale. Mañana, con el favor de Dios, si Dios me lo permite, a las 7 de la noche, más tarde a las 7:30, voy a estar otra vez acá con ustedes compartiendo un nuevo episodio de este nuevo conocimiento de la gracia de Dios. Muy importante lo que nosotros estamos bienvenida a la bendecida Joy. Mira, aquí la bendecida Carmen también se activó. Alabado sea el Señor. Yajaira. Bueno, ahí está mi esposa activa acá conmigo, apoyando y trabajando en el ministerio del Evangelio de nuestra salvación, la gracia de Dios. Gracias a Dios por todos ustedes. Amén. Recibo ese gracias a Dios por mí. Para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo. Queridos hermanos, Cristo se llevó esa nube de testigos. En Hebreo, en el capítulo 11, habla de esa nube de testigos de la fe. Mira, de todos ellos, ellos no podían subir al cielo. Ellos estaban dormidos, estaban acá en la tierra y en un plano espiritual aquí en la tierra. Entonces, como no podían volver al cielo, Cristo en su muerte, en ese día de reposo, el día sábado que estuvo en el sepulcro, dice que su espíritu estuvo en las partes más profundas de la tierra. Bueno, imagínate tú, estaba todos aquellos que habían muerto desde Adán hasta Cristo, que no podían volver a Dios. Y vino Cristo a predicarle la salvación. ¿Y cómo vino Él a buscar a todos ellos? Destruir al diablo, Hebreo 2:14, acabar con las puertas del infierno. Mira qué buenas noticias estamos oyendo. Y llevar toda esa nube de testigos al cielo que estaban en cautividad. Pues Él se llevó cautiva la cautividad, se los llevó al cielo y les dio libertad. Por eso hoy nosotros, como aquel que fue crucificado a su lado, que le digo, Señor, cuando
tú estés en tu reino, llévame contigo. Y el Señor le dijo, de hecho te digo que desde hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Por qué le dijo desde hoy? Porque ya creíste. Y si ya creíste, vos no te vas a pasear por ningún infierno, ni te vas a ir a pasear por la tierra. No, no. Tu espíritu regresa a Dios que lo dio. Ya no es que queda vagando por ahí. Imagínate tú que este evangelio va a acabar con todos los brujos del mundo. Sí, porque a lo que la gente entienda esto, que no hay nadie ahí, sino un ventríloco que te está diciendo que es un espíritu y todo lo demás. No, el espíritu regresa a Dios que lo dio y el barro regresa al barro de donde salió. Entonces, muy importante esto que nos está diciendo Papá Dios. Cristo se llevó esa nube de testigos, se llevó la cautividad al cielo. Como está escrito también en Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Y cómo que no hay ley? No, porque yo no tengo que estar bajo la ley de Moisés. No, Señor. Ya Cristo cumplió la ley del pecado. Ahora hemos sido trasladados de los levitas a el trono de Judá. Porque Silo ya llegó, está entre nosotros, que es el trono de la gracia. Y es quien nos gobierna hoy. ¿Por qué quién nos gobierna? Bueno, porque si Él me está diciendo a mí, mijo, sé agradecido. Yo hice todo esto por ti. Empieza ahora a vivir bajo mi gracia. Entonces, mi Señor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo tengo que activarme y tengo que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso pensar, para que el Dios de paz, no la paz de Dios, el Dios de paz esté en nuestros corazones y gobierne nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿No es una buena noticia esto? Sí, Señor. Y cuando les estoy diciendo que el que resucitó de los muertos, el otro, es el que hoy está en el trono de Dios sentado y nos está diciendo que para llevarle frutos a Dios tenemos que creer en Él. Mira como dice en Romanos 7:4. Gracias por esos corazoncitos. Muy importante darle ahí, darle a la pantallita y muy importante compartir e invitar a otros para que se unan también a este live. Por favor, darle a la pantallita, envía esos regalos, comparte para que otros entren y se gocen en la paz del Señor que estamos en este momento. Gracias a Dios por la bendecida Milagro, el bendecido José y el bendecido Carlos y todos los hermanos que se están uniendo también ahora. Romanos 7:4. Muchos ministros no hablan de este tema, de este versículo. Muchos no están comprendiendo esto. Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley de Moisés mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, Cristo murió, la iglesia quedó viuda. Hoy se levantó el otro y la iglesia se casó con el otro, con el que resucitó de los muertos, para que así podamos llevarle fruto a Dios. Mire qué tremendo es esto. ¿Recuerdan el pasaje donde llegaron y tentaron al Señor diciéndole: ¿por qué tus discípulos comen en un día de reposo? Y el Señor les dijo: mientras el esposo está con la esposa, entonces no están de luto. Pero vendrá un tiempo en que el esposo se ha quitado, entonces estará de luto. ¿Quién come cuando está de luto? Nadie. Por eso, cuando el Señor le fue quitado, en esos 3 días, ellos no pudieron comer por el dolor que sentían porque el Señor había muerto. Pero cuando el Señor resucitó de los muertos y ellos estaban encerrados en la casa y el Señor entró
y dice que el Señor comió con ellos. O sea, ya no estaban de luto. Llegó el esposo para estar con la esposa. ¿Qué le parece? Mi pregunta es, ¿está el esposo hoy con la esposa? ¿Está el esposo hoy contigo? ¿Está Cristo en tu hogar? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está Cristo en tu mente? Corre por tus venas. Eso es importante saberlo, porque si Cristo está contigo, ¿por qué entonces están esperando a Cristo? Ya está entre nosotros por medio del Evangelio. Entonces, queridos hermanos, la ley de Moisés fue un pacto temporal, mientras que en la cruz de Cristo fueron reformadas todas las cosas. Ustedes se acuerdan cuando le dieron el vinagre al Señor, estando en la cruz, que dijo él, consumado es. ¿Por qué? Ya todo fue consumado. La ley, el antiguo pacto, ella entra en vigencia el nuevo pacto a lo que resucite de entre los muertos. Traigo una buena noticia. ¿Y quién trae esa buena noticia? Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo de Nazaret era para Israel. Por eso le digo a la samaritana que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero a Pablo lo escogió el otro, el que resucitó de los muertos y yendo camino a Damasco. Y le dio unas directrices para que fuera a los gentiles y les dijera, mira las buenas nuevas de salvación, que los gentiles son coherederos con Cristo y herederos de Dios, de aquella promesa que Dios le había hecho a nuestro padre ancestral, Abraham. Por lo cual yo hoy clamo, Abba Padre, y doy gracias a Dios por eso. A ver, ¿cuántos claman Abba Padre? Pueden anotarlo ahí, Abba Padre. Y cuando tú dices Abba Padre, tú dices, papi, Padre, gracias. Gracias por estas buenas y bellas y hermosas noticias. Está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando nos reunimos cada sábado? Pero ahora muy importante, ¿qué estamos haciendo cuando nos reunimos cada día a las 7 de la noche? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos siendo transformados. Estamos siendo cambiados del mal al bien. Y eso nos santifica, ¿sí? Eso nos hace los santos del Señor. Porque déjame decirle que santo no es aquel que anda con una apariencia de piedad. Ay, sí, míralo. No. Santo es una persona natural, común y corriente, que no hace daño a nadie, que no le quiere hacer daño a las personas, que se retrae, que conoce que si va a hacer el mal, se aparta. Eso es ser un verdadero cristiano. Entonces, esto es lo que nos está enseñando y moderando el Señor. Gracias por esos regalos y esos corazones. Sí, se le da la pantallita, dándole la pantallita, y entonces eso se llena de muchos corazoncitos. Está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Dígame usted, ¿cuántas veces? Escriba ahí, una sola vez. A ver cuántas veces van a escribir ahí, una sola vez. Sí, así lo dice tu Biblia. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Aquí no hay, relación con el pecado. ¿Y por qué no hay relación con el pecado? Bueno, porque tú mismo empiezas a cumplir la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, pensando en todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre. Y el Dios de paz está en tu corazón. Eso te santifica. Y en esta segunda vez que
Cristo vino allá la primera vez que entregó su cuerpo. Y hoy está aquí entre nosotros por segunda vez, sin relación con el pecado, porque nos santifica la palabra de Dios. Estas reuniones nos santifican cada día más. Y me va a decir uno por ahí, bendecido, pero es que esta carnita es tremenda. No te preocupéis, que la de Pablo también era tremenda, pero iba de gloria en gloria hasta llegar a ser perfecto en Cristo Señor nuestro. Hermano, no es que solamente Dios es perfecto. No diga eso. Eso es una falta al Espíritu Santo de Dios, que está donde, en ti. Gálatas 4:6, Romanos 5:5 dice que Dios envió su Espíritu Santo a vuestros corazones. Así que estemos pilas con eso. Dice en Hebreo, en el capítulo 10, 14 al 17, porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Escribe ahí, con una. Aquí estamos interactuando. No se crean ustedes que estamos solos aquí. Aquí estoy yo con ustedes y ustedes conmigo. Y nosotros con Dios en Cristo Señor nuestro. Miles de millones de ángeles están ahorita activados juntamente con nosotros, por lo cual clamamos a Abba Padre. Gracias Dios. Hebreos capítulo 10, 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, el apóstol que estuvo también en el apóstol Pablo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, que se lo dijo en Jeremías, el profeta. Pondré mis leyes en sus corazones, los 10 mandamientos, y en sus mentes los escribiré. Bueno, cuando usted agarra el bolígrafo y agarra su cuaderno y coloca, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y así hasta el 10º mandamiento, cuando usted lo está pasando de la Biblia al cuaderno, se le está grabando aquí, en su mente, y se le está subiendo a su corazón. Debo de hacerlo. Esto es lo que hace que nosotros seamos transformados y que vamos cambiando. Mira qué bueno aquí lo que nos dice el amado apóstol Pablo. Y nos atestigua el Espíritu, o sea, el Consolador, que después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Quién dice? Escríbeme ahí, el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Pablo? ¿Lo dice fulano de tal? No. Dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, mira, mosca ahí, mira lo que dice. Y añade, y nunca más es nunca más, me acordaré de sus pecados, Israel, y de sus transgresiones, gentiles, las naciones. Mira qué hermoso es esto, como te lo explica también, para que nos quitemos la palabra pecado de la boca. Entonces dice en el 17, Hebreos 10, 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo hizo una sola ofrenda, ya no va a ser más ofrenda. No lo estemos esperando, no, que Él va a venir a padecer otra vez No, ya lo hizo, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Ser transformados por la palabra de Dios. Porque la fe es por Él, oír, y el oír por la palabra de Dios. Oiga al Señor nuestro Dios. Oiga a Cristo mismo. No esté oyendo por ahí a espíritus engañadores ni a doctrinas de demonios. No, Señor. Cristo es vida, Cristo es paz. Donde está Dios no hay diablo, no hay demonio, no hay nada de eso. Permite que sea Dios el que esté en tu casa, cambiando tu forma de hablar. Porque el problema es sangre por nuestros pecados. Así que, hermano,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, la que derramó Cristo, hoy tú puedes entrar en el trono de la gracia. ¿Dónde te sientes hoy con toda esta buena palabra de Dios? En el trono de la gracia, frente a Dios, sin pecado. Mira, pensando en lo bueno, en lo puro, en lo honesto. Y el Dios de paz está en nuestros corazones. ¿Qué te parece esto? ¿No es una buena noticia? Se acabó. Se me salió. Volví a entrar. ¿Cómo está ahí? Amén. Yo pensaba que se me había ido el internet. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Gracias a Dios que todavía estamos aquí conectados. Yo no hablo casi, pero de cuando se trata de estas cosas, no sé, es una pasión, como la pasión de Cristo en nosotros. Entonces, donde hay remisión del pecado, Cristo pagó por nuestro pecado, pues ya no hay más ofrendas por el pecado. ¿Pagó Cristo con su sangre por tu pecado? Entonces ya no hay más ofrenda. Él abrió el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, el cual es su carne. Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, destruyó la carne con sus pasiones y deseos. Pudo haber tenido Cristo el deseo humano, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía, enemistades y pare de contar. Estos deseos que están en usted, en mí y en todo aquel ser humano que va naciendo, ese deseo también estaba en Cristo, pero Él lo llevó condenado dentro de Él hasta la cruz del Calvario, donde con su muerte quedaron destruidos. ¿Por qué? Porque Él nunca los hizo. Y así nosotros ahora también sentimos esos deseos, pero los tenemos condenados nosotros hasta el día de nuestra partida con Dios y que ellos se vayan con su carne a su lugar de reposo, que es volver al barro de donde salió, a seguir siendo transformado. Ok, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, este es nuestro Señor y Salvador, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿No ves? Esto es lo que nos pide el Señor, que nos acerquemos ahora al trono de la gracia, donde no hay diablo, no hay demonios, no hay pecado, ni pecadores, pero con sinceridad, con una mente transformada en Cristo Señor nuestro. Gracias por esos corazoncitos que le están dando ahí a la pantalla. Muchísimas gracias por compartir esos regalos. Muchísimas gracias por interactuar con la palabra. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Y aquí estamos. Yo sé que ustedes desean que esté mucho más tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura que nos está lavando? La palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos está limpiando. Esta palabra de Dios nos está limpiando. Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Y a las buenas obras. Muy bello el compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da, recibe la alegría del otro. Y eso es algo que queda en la mente del ser humano. Y estuve, como dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve enfermo y te ocupaste de mí, me atendiste, tuve preso y te acordaste de mí. Entonces, cuando hice todas estas cosas, Señor, le dijeron los justos. Y el Señor le respondió, cuando hiciste una de estas cosas por uno de mis más pequeños, por mí la has hecho. Mira qué hermoso esto.
Qué hermoso. Entonces, ¿dónde está el Señor? En vosotros, en vuestros corazones. Gálatas 4:6, Romanos 5:5 lo confirma. Así que, y considerémonos unos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, le doy gracias a Dios por cada uno de vosotros. Gracias inmensamente a Dios. Mucho que decir, difícil de explicar. Nos hemos hecho tardo. Gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Sí, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esto es uno que se manifestó en 3 oportunidades. El primero se manifestó por los profetas y habló por los profetas. La existencia de Dios, ese gran ser que es Dios. Luego se manifestó en la presencia de Cristo. Se preparó cuerpo para presentarse y andar entre su pueblo como lo había prometido. ¡Qué tremendito! Y luego se manifestó ahora por el Espíritu Santo que está en todos vosotros y que nos trae el conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, el Consolador. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, porque ciertamente si somos creyentes de la palabra de Dios por Cristo Señor nuestro, eso nos hace hijos de Abraham, de Isaac y de Israel. Benditos de Dios. Benditos de Dios. Dios los bendijo con toda bendición. Doy gracias a Dios por los profetas, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles. Ellos entregaron su vida, derramaron su sangre. Primordialmente Cristo, quien tenía la promesa de nuestra salvación. Para dar testimonio de que Dios existe, de su poder y de su gloria. Doy gracias a Dios por 3 personas muy importantes de la Biblia: Noé, Job y Daniel. Mira, la locura de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel hicieron que el profeta dijera, por voluntad de Dios, si hubiesen 3 como ellos en la tierra, solo ellos 3 serían salvos. Imagínate tú lo importante es de tener a estos 3 como personas extraordinarias para prestarle mucha atención y conocer su vida. Demos gracias también a Dios por el Espíritu Santo, el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento, del entendimiento del Evangelio de nuestra salvación. La gracia de Dios, que nos acerca al trono de Dios. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo. Doy gracias a Dios por la prosperidad que le da al pobre. Doy gracias a Dios por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Gracias Dios por su don inefable. Bendito es Dios que hoy entra en vuestros hogares a llevar luz a toda esa casa. Porque le saludamos a tu casa por esta ventana que entramos, como entra Cristo como ladrón en la noche, para decirle gracia y paz a ese lugar. En donde quiera que está, esa casa recibe la gracia y la paz. Porque anteriormente el ministro tenía que poner, había imposición de manos. Hoy no. Ahora una palabra bastará. Y con esta palabra, con la potestad que Dios me ha dado como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo los declaro sanos de toda enfermedad, prosperados con toda prosperidad. Los presento como una virgen pura delante de Cristo y recibo que la llama flamante de Dios que está en vuestros corazones es una luz que alumbra todas las naciones. Por eso es muy importante, amados, que todo esto lo hacemos en el nombre de Cristo, Señor nuestro, y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Para la gracia
y la paz de Dios en todos sus hogares. Gracias. Bueno, me despido porque de la mucha palabrería viene la voz del necio y hasta hoy, hasta ahorita, hasta este momento, pues me da permiso el Señor para compartir todo con ustedes. Gracias y paz. Los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, a esta amada esposa iglesia de mi Señor. Recibo en el amor de Dios grandes dichas, bendiciones, prosperidad de parte de Dios, que se manifiestan porque ya Dios se las dio desde antes de la fundación del mundo. Y lo que es suyo, nadie se lo quita. Gracias y paz. Ángeles con ustedes. Saludos. Gracias por todos esos corazones, gracias por todos esos regalos, gracias por interactuar, gracias por compartir, gracias por invitar. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Ya saben la hora. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Pónganmela ahí. Ahorita antes de irme a ver quién sabe cuál es la hora para compartir mañana. ¿Quién digo yo? A ver. Sí saben, ¿no? Qué bueno. Fíjate, desde la comodidad y el confort de su hogar, usted se está congregando. O sea, que ya no tenemos excusas para decir que no vamos a la congregación. Si es que la congregación llegó a tu casa, como ladrón en la noche entró por la ventana, nuestro Señor a traernos felicidad, dicha y prosperidad. Gracias y paz. Los amo, amada. Ángeles con todos ustedes.